Hoy abrimos una vez más el libro de lo oculto para revelar un secreto enterrado en las sombras de la historia, una verdad que muchos han intentado borrar, pero que persiste entre susurros y antiguos manuscritos prohibidos. Imagina una fuerza tan poderosa que hasta los demonios tiemblan al oír su nombre. Un guerrero celestial que, con un solo golpe de su espada flamígera, expulsó a Lucifer del paraíso y lo precipitó a las profundidades del abismo. Este no es simplemente un ángel más. Es el comandante supremo de los ejércitos celestiales, aquel que un día liderará la batalla final contra las tinieblas. Este es el arcángel Miguel, cuya mera presencia hace que los cielos reverberen con el sonido del trueno y cuya mirada penetrante es capaz de paralizar hasta a las más terribles criaturas de las sombras. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los seres sobrenaturales malignos huyen con solo escuchar su nombre? ¿Es simplemente por su posición como general de las huestes celestiales? ¿O existe algo más profundo en su naturaleza que inspira tal pavor? La respuesta está en su propia esencia. Miguel no es solo un protector o mensajero, sino la personificación del juicio divino, una fuerza implacable que no negocia con el caos ni ofrece misericordia cuando el orden celestial está amenazado. Su propósito trasciende el consuelo y la orientación. Existe para mantener el equilibrio cósmico a cualquier precio. Miguel trasciende el concepto común de ángel. Es simultáneamente comandante, guardián y guerrero. Como príncipe de las huestes celestiales, no lidera ejércitos para conquistar, sino para mantener el orden cósmico, enfrentando cualquier amenaza donde quiera que surja. Su presencia en el campo de batalla no es solo inspiradora para sus soldados angelicales, es devastadora para sus enemigos. Donde otros ángeles traen mensajes de esperanza, Miguel trae la certeza de la victoria. Donde otros ofrecen consuelo, él promete justicia absoluta. Su rango lo sitúa entre los seres celestiales más poderosos. Como arcángel, es uno de los mayores guerreros del cielo, encargado de liderar sus ejércitos y hacer cumplir la voluntad divina. Cuando desenvaina su espada, no es un simple acto de preparación para el combate, es una declaración de que el juicio ha comenzado. Incluso entre los arcángeles, su autoridad es incomparable. Mientras Gabriel trae anuncios y Rafael cura, Miguel ejecuta. Su palabra es final, su mando indiscutible. Algunas tradiciones lo asocian con los serafines, los seres de 6 alas que permanecen más cerca de Dios, contemplando continuamente la gloria divina. Esta proximidad con el Creador amplifica su poder, convirtiéndolo no solo en un guerrero excepcional, sino en un canal directo de la autoridad celestial suprema. Ya sea como comandante de ángeles o algo aún más elevado, una cosa es cierta: Miguel no observa desde lejos. Cuando el cielo actúa, es él quien lidera el ataque, su armadura resplandeciente como el sol, su espada dejando un rastro de luz purificadora por donde pasa. En las tradiciones cristiana, judía e islámica, el nombre de Miguel porta autoridad suprema. Su nombre significa «¿Quién como Dios?», no como una afirmación de poder, sino como un desafío a aquellos que buscan reclamar dominio sobre la creación. Es un grito de guerra que resuena a través de los planos espirituales, recordando a todos los seres que la supremacía divina es indiscutible. Los exorcistas lo invocan en los momentos más críticos, cuando las fuerzas de la oscuridad parecen invencibles. Los guerreros rezan a él antes de entrar en batallas mortales, esperando que su coraje y determinación los inspire. Y sus enemigos tiemblan en su presencia. No es solo miedo, es terror existencial.
se cree que, cuando su nombre es pronunciado frente al mal, las tinieblas retroceden no simplemente por la fe, sino por el poder que él representa. Relatos a través de los siglos describen demonios implorando misericordia al oír su invocación, sabiendo que donde Miguel aparece no hay escapatoria. El mismo aire parece cargarse de electricidad estática cuando su nombre es pronunciado en rituales de exorcismo, como si el velo entre los mundos se volviera momentáneamente más delgado. Su rol no es ni misericordioso ni cruel, no vacila, ni se involucra en negociaciones cuando éstas no están justificadas. No hay súplicas que puedan desviarlo de su propósito, ni promesas que puedan aplacar su determinación. No es un mensajero ni un supervisor distante, sino un escudo contra el caos y una espada contra la corrupción. Su justicia es absoluta, desprovista de emoción humana, no por falta de compasión, sino por completa claridad de propósito. Y es por eso que cuando la guerra amenaza el equilibrio cósmico, no hay ángel que las fuerzas de las tinieblas teman más. En antiguos textos esotéricos se habla de su mirada penetrante, capaz de ver a través de cualquier disfraz o ilusión. Ninguna mentira permanece oculta ante él, ningún engaño pasa desapercibido. Este discernimiento sobrenatural lo convierte en un juez implacable, no por crueldad, sino por percepción absoluta de la verdad. Las almas que se presentan ante él no pueden ocultar sus verdaderas naturalezas, haciendo su juicio infalible. La fuerza de Miguel no está solo en su mando sobre los ejércitos celestiales, sino en las batallas que ha librado. Entre ellas, ninguna fue mayor que su guerra contra Lucifer. El que una vez fuera el más brillante de los ángeles, rechazó el orden celestial, reuniendo seguidores que buscaban desafiar el gobierno divino. Su rebelión no fue un simple acto de desafío, sino una declaración de superioridad, un intento de reclamar dominio sobre la creación misma. Su orgullo lo cegó, llevándolo a creer que podría superar al Creador, estableciendo su propio reino donde él sería la autoridad suprema. Aquella no fue una simple rebelión, fue la primera gran guerra cósmica, un conflicto que definió la naturaleza misma de la realidad espiritual. Pero no fue Dios quien enfrentó directamente esta rebelión, fue Miguel. Con legiones de ángeles a su lado, Miguel lideró el ataque contra la insurrección. Esta no fue una lucha de palabras, sino de fuerza pura, una batalla que sacudió los mismos cimientos del cielo. Mientras las fuerzas de Miguel chocaban con las de Lucifer, los cielos temblaban bajo el peso de su conflicto. Registros ancestrales describen aquella batalla en términos apocalípticos: estrellas cayendo de los cielos, dimensiones espirituales siendo rasgadas, realidades alternativas naciendo y muriendo en instantes. La rebelión fue feroz, pero Miguel luchó sin vacilación, su mando inquebrantable. Su ejército celestial avanzaba en perfecta sincronización, como una sola entidad de luz brillante contra la creciente oscuridad de los rebeldes. Lucifer, antes radiante y poderoso, fue superado. La hoja de Miguel desgarró las huestes rebeldes y con cada golpe la insurrección se derrumbaba. No fue solo una derrota militar, fue una sentencia cósmica. Lucifer, el más exaltado de los caídos, no pudo resistirlo. Miguel no simplemente lo derrotó, lo expulsó, despojándolo de su estatus anterior y asegurando que nunca más representaría una amenaza para el orden celestial. La caída de Lucifer no fue solo un cambio de ubicación, fue una transformación fundamental. Algunas tradiciones describen cómo su luz se transformó en oscuridad, su belleza en corrupción, su sabiduría en astucia manipuladora. Y fue Miguel quien ejecutó esta sentencia
no con placer, sino con la certeza inquebrantable de quien cumple su propósito divino. Aunque Lucifer fue derrocado, su influencia no desapareció. Muchas tradiciones sostienen que Miguel sigue siendo su mayor adversario, la fuerza que impide que su poder se extienda sin control. Es como una danza eterna entre luz y sombra, orden y caos. Lucifer dirigió su atención hacia el mundo mortal, buscando engañar y corromper. Cada tentación, cada acto de manipulación de las almas humanas se convirtió en su nueva arma contra el orden celestial que no pudo derrotar directamente. Sin embargo, a cada paso, es Miguel quien es invocado para repelerlo, el guerrero llamado en momentos de crisis, el escudo contra su influencia. Cuando los exorcistas enfrentan posesiones demoníacas, es el nombre de Miguel el que hace temblar a los espíritus malignos. Cuando tentaciones oscuras amenazan con desviar a los fieles, es su imagen la que inspira resistencia. Si incluso el más poderoso de los ángeles caídos no pudo resistirse a él, ¿qué esperanza tendría cualquier otra fuerza de las tinieblas? Las batallas de Miguel no terminaron con la caída de Lucifer. A lo largo de los milenios, ha librado incontables guerras en los planos espirituales, siempre protegiendo el orden contra las fuerzas del caos. Cada victoria refuerza su reputación, cada confrontación amplifica el temor que su nombre inspira. Pero a diferencia de la rebelión en el cielo, donde la insurrección fue rápidamente aplastada, la batalla final será diferente. Esta vez, el conflicto no se limitará al reino celestial, sino que abarcará toda la creación. Muchos relatos describen una guerra apocalíptica donde las fuerzas de la oscuridad harán su último enfrentamiento. Las Escrituras hablan de un tiempo en que los sellos serán rotos, las trompetas sonarán y el velo entre los mundos será completamente rasgado. Esta no es solo otra batalla, sino un enfrentamiento decisivo profetizado desde el principio de los tiempos. El destino final de todas las almas será determinado. El mismo tejido de la realidad será reescrito. Miguel no solo liderará las fuerzas del cielo, él será quien decida el resultado. Las profecías lo describen montado en un corcel celestial, su espada alzada no solo como arma, sino como estandarte de victoria inevitable. Algunas tradiciones afirman que él personalmente someterá a Satanás, encadenándolo y arrojándolo al abismo de la eternidad. Su papel no es solo de guerrero, sino de instrumento del juicio final. Videntes a través de los siglos han relatado visiones de esta confrontación final. Incontables ejércitos de ángeles descendiendo de los cielos en formaciones perfectas, liderados por Miguel en toda su terrible gloria. Su apariencia en este momento será tan magnífica como aterradora, irradiando luz tan intensa que purificará todo lo que toque. No será una batalla de incertidumbres, será la manifestación final de la victoria predestinada de la luz sobre las tinieblas. Su función en los tiempos finales va más allá de la batalla. A diferencia de los conflictos anteriores, donde empuñaba su espada contra ejércitos de rebeldes, su deber final irá más lejos. Miguel también es visto como una figura de juicio, aquel que pesa las almas de los muertos, midiendo sus actos y determinando su destino. No es un papel que asume con ligereza, sino con la gravedad de quien comprende el impacto eterno de cada decisión. Antiguos textos místicos describen cómo levanta su balanza celestial, pesando no solo acciones, sino intenciones, no solo palabras, sino pensamientos. Ya no es solo un defensor, se convierte en el árbitro supremo de la justicia. Algunas representaciones lo muestran portando una balanza celestial,
equilibrando rectitud y pecado con precisión matemática. No hay soborno que pueda corromper su juicio, ni apelación emocional que pueda desviarlo de la verdad absoluta. Aquellos que se presentan ante Miguel lo hacen sabiendo que su veredicto es definitivo. El alma queda expuesta en su totalidad, sin secretos, sin disfraces. Él no es como los ángeles guardianes que guían y confortan durante la vida. Miguel no viene a ofrecer segundas oportunidades, ni entra en el campo de batalla para cambiar una guerra incierta. El tiempo de la misericordia habrá pasado. Él no lucha por la posibilidad de victoria, lucha para traer el ajuste de cuentas final. Su mirada penetra hasta el núcleo de la existencia, evaluando no solo lo que se hizo, sino lo que podría haberse hecho. En su presencia, las almas entienden completamente sus propias naturalezas, quizás por primera vez. Para los fieles, su presencia es la garantía de que el triunfo del cielo es inevitable. Para los impíos, Él es la fuerza que asegura que nunca volverán a levantarse, que el ciclo de corrupción finalmente llegará a su fin. Miguel está lejos de la figura gentil y etérea, frecuentemente asociada con los ángeles en las representaciones populares. No hay nada delicado en su naturaleza, nada vacilante en su postura. Es un guerrero forjado en el calor de las batallas cósmicas, un ser de inmenso poder cuya presencia impone en lugar de confortar. Su apariencia no evoca suspiros de admiración, sino el silencio atónito de quien contempla algo más allá de la comprensión humana. A diferencia de los ángeles de misericordia u orientación, Miguel exhala una intensidad abrumadora que exige obediencia inmediata. No observa desde la distancia, comentando o aconsejando. Impone el orden celestial con autoridad inflexible, sin espacio para preguntas o dudas. Su presencia es como un relámpago que ilumina la noche más oscura, revelando todo lo que estaba oculto en las sombras. Casi siempre es representado armado para la batalla, pues este es su estado natural. Muchos relatos lo describen empuñando una espada flamígera, un arma que dicen corta a través de la corrupción misma, separando verdad de mentira, pureza de contaminación. No es un símbolo metafórico, es una extensión literal de su propósito divino. Otros lo retratan con una larga lanza para derribar demonios con precisión implacable, o cadenas para atar a las fuerzas de la oscuridad para que nunca más se levanten. Estos no son meros símbolos decorativos o insignias de estatus, son herramientas de guerra, cada una sirviendo a un propósito específico en su eterna lucha contra el caos. La espada corta a través de las ilusiones, la lanza golpea con precisión el punto débil del enemigo. Las cadenas restringen a aquellos que desafían el orden establecido. En sus manos, estas armas trascienden su naturaleza material, convirtiéndose en manifestaciones de la autoridad divina. Su apariencia refleja su naturaleza, nada en él es accidental o meramente estético. Muchas tradiciones lo describen como una figura imponente, irradiando luz tan poderosa que ciega a quienes lo miran directamente. No es una luz confortable y acogedora, sino intensa y reveladora, exponiendo cada falla e imperfección. Revestido de armadura celestial, brilla con una intensidad a la vez magnífica y aterradora, como un sol guerrero. Algunos dicen que quienes lo encuentran experimentan un miedo abrumador, incapaces de moverse bajo el peso de su presencia. No es solo respeto o admiración, es el reconocimiento instintivo de estar ante algo fundamentalmente superior, una fuerza que trasciende la comprensión humana. Para aquellos que se le oponen, no es solo un guerrero, es la personificación del juicio inevitable.
la certeza de que toda acción tiene consecuencias. Místicos que han relatado encuentros con Miguel describen una sensación de total vulnerabilidad, como si cada pensamiento e intención estuviera completamente expuesto. Algunos hablan de un silencio ensordecedor que precede a su aparición, como si el universo mismo contuviera la respiración en anticipación. Otros mencionan un aroma peculiar, como ozono después de una tormenta, indicando purificación a través del fuego celestial. El papel de Miguel varía entre diferentes tradiciones, pero su poder y mando permanecen constantes, adaptándose a las necesidades específicas de cada sistema de creencias. En el cristianismo, es el comandante supremo de los ejércitos celestiales, aquel que expulsó a Lucifer y que liderará la batalla final contra el mal. Su papel como guerrero es incomparable, no simplemente defiende, asegura la victoria absoluta contra las fuerzas del caos. Las iglesias dedicadas a él a menudo lo representan pisando un dragón o demonio, simbolizando su completo dominio sobre las fuerzas del mal. Los fieles invocan su protección no solo contra peligros espirituales, sino contra amenazas de cualquier naturaleza. Su nombre es pronunciado como un escudo, su imagen utilizada como talismán contra el mal. Para los cristianos, él es la prueba viviente de que la luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. En el Islam es conocido como Micael, el arcángel asociado con los elementos, el sustento y las recompensas divinas. Su naturaleza es más matizada, combinando aspectos de guardián y proveedor. Algunas interpretaciones sugieren que controla las fuerzas de la naturaleza misma, manteniendo el equilibrio en el mundo a través de lluvias, vientos y estaciones. La fertilidad de la tierra, la abundancia de las cosechas, el ciclo natural de la vida, todo esto está bajo su supervisión. A diferencia de Gabriel, el mensajero que trae revelaciones, o Israfil, el ángel de la trompeta final que anunciará el juicio, el poder de Micael está ligado al funcionamiento fundamental de la existencia cotidiana. Es el sustentador invisible, asegurando que el orden natural prevalezca incluso en tiempos de caos. Esta función menos dramática pero igualmente crucial demuestra la amplitud de su autoridad. En el judaísmo es el protector específico de Israel, un guardián contra fuerzas demoníacas y aquel que intercede por los justos. Es descrito como el gran príncipe que vela por el pueblo de Dios, protegiéndolo de amenazas sobrenaturales que podrían destruir a la nación elegida. Su devoción a Israel es inquebrantable, permaneciendo vigilante a través de exilios, persecuciones y dispersiones. Algunos relatos también lo asocian con la conducción de almas al más allá, asegurando que solo los dignos pasen por las puertas del cielo. En este papel no es solo un guerrero, sino un psicopompo, un guía que asegura la transición segura entre reinos. Las almas de los justos encuentran en él no un juez severo, sino un protector que garantiza su paso seguro al mundo venidero. Textos cabalísticos lo asocian con el lado derecho del trono divino, representando misericordia equilibrada con justicia. Su nombre es frecuentemente inscrito en amuletos protectores, invocado en rituales de purificación y mencionado en oraciones durante tiempos de peligro nacional. Para el pueblo judío es el guardián celestial que nunca abandona su puesto, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Aunque Michael es conocido principalmente como protector, también hay historias en las que infunde temor incluso a los mortales. Algunos relatos lo describen no solo como guerrero, sino como ejecutor del juicio divino. En tiempos de gran pecado, cuando la corrupción se extiende sin control, se dice que Micael,
Es quien entrega el castigo ineludible. Leyendas antiguas narran cómo apareció durante momentos críticos en la historia humana, trayendo destrucción a civilizaciones que se habían apartado completamente de la justicia. No como un acto de venganza, sino como cirugía necesaria para impedir que la corrupción se extendiera aún más. Las leyendas lo describen como aquel que termina con la vida de los impíos, asegurando que reciban todo el peso de la justicia. En estas historias no hay oferta de arrepentimiento, solo juicio implacable. Entonces, ¿por qué Micael es tan temido? La respuesta trasciende explicaciones simples. Es el más poderoso guerrero del cielo, la fuerza inflexible que se interpone entre el orden y el caos. No negocia, ni vacila ante la oposición. Su determinación es absoluta, su resolución inquebrantable. Cuando Lucifer desafió a los cielos, fue Micael quien lideró el ataque sin vacilación. Cuando la última guerra comience, será Micael quien estará al frente, asegurando que las tinieblas no prevalezcan. Pero el temor a Miquel no está enraizado en la crueldad o la venganza. Conceptos demasiado humanos para un ser de su naturaleza. No busca destruir por destrucción, no siente placer en el sufrimiento ajeno, impone el juicio porque es necesario, mantiene el orden porque es esencial y asegura que ninguna amenaza quede sin respuesta porque este es su propósito fundamental. Para aquellos que lo invocan con corazón puro, es un protector incomparable, un guardián cuya vigilancia nunca cesa. Para sus enemigos es la fuerza que termina la batalla antes de que comience, no por crueldad, sino por eficiencia absoluta. Incluso los más poderosos señores demoníacos reconocen que, donde Micael aparece, la derrota es segura. Su nombre ha sido pronunciado en oraciones durante siglos, no solo como una súplica de protección, sino como una declaración de fuerza. Los fieles lo invocan en momentos de desesperación, cuando todas las demás opciones parecen agotadas, ya sea en tiempos de guerra física, cuando ejércitos se enfrentan en el campo de batalla, en exorcismos, cuando entidades malignas se niegan a partir, o en el ajuste de cuentas divino, cuando cada alma enfrenta las consecuencias de sus elecciones. Miquel es quien se alza contra las tinieblas. No es una figura de misericordia sentimental ni de malicia vengativa. Es la personificación de la justicia en su forma más pura, desprovista de emociones humanas que podrían distorsionar su propósito. Es quien responde cuando los cielos claman por guerra, cuando el equilibrio cósmico está amenazado, cuando la corrupción amenaza con consumirlo todo. Este es Micael, el arcángel cuya espada flamígera corta a través de las mentiras, cuya mirada penetra hasta el alma, cuya presencia hace que los demonios huyan aterrorizados. No es simplemente temido, es respetado, venerado y, para aquellos que comprenden su verdadero propósito, amado como el último defensor contra el caos absoluto.